A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos a nuestros invitados, Mireya Brito, Charbel Romero, son especialistas en educación inclusiva. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, Gaby, qué gusto el poder compartir esta mañana en tu programa. Sí, gracias, Gaby, por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de estos temas tan interesantes, ¿no?, para nuestra sociedad. Gracias a ustedes. Chicos, les invité en este programa porque ustedes han tenido experiencia ya de mucho tiempo en todo el tema de inclusión en centros educativos. Quisiera que nos cuenten un poco cómo es este procedimiento para que personas, niños con discapacidad puedan incluirse en centros regulares. Charbel, ¿nos ayudas cómo se hace todo este proceso de adaptación? Claro, creo que es importante comenzar diciendo acerca del enfoque que estamos en la actualidad, ¿no?, que es el enfoque inclusivo. ¿Cómo hicimos para llegar a este enfoque inclusivo, no es cierto? Tenemos que saber que han habido otros enfoques, que ha sido la exclusión, ¿verdad? La historia nos dice que desde la antigua Grecia no sabíamos que cuando teníamos un niño con alguna discapacidad, pues era como un castigo divino y la historia dice que a estos chicos se los eliminaba de un monte, recuerda el monte Tagueto, y se practicaba el infanticidio, ¿no? Otros chicos, en cambio, eran utilizados para la mendicidad, ¿no es cierto? Y otros se los utilizaba en circos, se los ponía en el desierto también, se los a su libre albedrío, ¿no? Entonces, estamos mirando, ¿no?, la historia, teníamos el enfoque de exclusión, ¿no es cierto? Luego, pues, vino ya el enfoque de segregación, ¿no? Gracias a los padres de familia que siempre toman la iniciativa en las organizaciones, pues se impulsó para que ya se den algunas normas, ¿no?, en el aspecto de la atención especial. Pero claro, los chicos estaban en un lugar aparte, no estaban incluidos en la educación regular. Etcétera. Y luego, bueno, a partir más o menos del 90 se está hablando de integración, ¿sí? En donde la idea principal es que el estudiante es el que tiene que prepararse y él es el que se tiene que integrar, ¿no es cierto? Es el que tiene que prepararse, como digo, y la escuela le recibe. Ya se los aceptaba en los centros educativos, ¿verdad? Exacto. Pero no había una adaptación para ellos. Perfecto. Y bueno, ahora estamos hablando ya más o menos desde el año 2000 de inclusión, ¿no es cierto? En donde se cambia el esquema, el enfoque, donde nos dicen que en cambio la escuela es la que se tiene que preparar, ¿no es cierto?, para recibir al estudiante. Entonces desde este enfoque se ha ganado mucho. Ahora pensamos que este enfoque todavía es una utopía en muchos establecimientos educativos. Entonces nosotros estamos trabajando en esto, en el lugar donde laboramos. Creo que, bueno, de esto vamos a compartir un poquito, pero creo que era importante primero conversar del enfoque. Los antecedentes de cómo se han venido dando las cosas. Cuéntanos, Mire, cómo es la realidad en el centro educativo. Ustedes trabajan en este centro educativo, ¿cómo hacen para que estos niños finalmente ya sean incluidos y ya se dé este paso de la integración a la inclusión? En cualquier centro educativo tenemos la normativa
legal que está vigente. Con el acuerdo 295-13 creo que se abrió la puerta para que los estudiantes con necesidad educativa puedan ser parte de una escuela regular. Cuantitativamente el acuerdo ha funcionado, pero cualitativamente todavía nos falta un camino larguísimo. ¿Por qué pasa esto? Porque claro, para realmente vivir una sociedad inclusiva hay 3 factores que deben ponerse en juego. El primero y el más importante, sensibilizar a la comunidad, es decir, crear una cultura de inclusión. El segundo paso viene la normativa y el tercer paso es la práctica inclusiva. ¿Qué hicimos aquí? Empezamos con la normativa, ¿ya? Sin tener el paso más importante, que es la sensibilización, porque lo que tenemos que hacer a la hora de inclusión es hacer un cambio de chip, aquí y sobre todo acá. Claro, si no hacemos eso, es imposible hablar de inclusión. Vemos que las personas que están sensibilizadas son directamente, obviamente, los padres de familia, Exacto. de los niños con discapacidad, Exacto. no del resto de niños, los maestros o profesores, docentes, algunos que van a estar en ese momento, en ese año escolar, a cargo, se puede decir, del niño con discapacidad, pero el resto de compañeritos, el resto de la comunidad educativa no está sensibilizada. ¿Cómo podemos hacer para que esto cambie? Bueno, es un proceso largo, ¿no? Pero al final el producto es hermoso. El primer paso o la condición necesaria para que en una institución educativa regular se dé un proceso de inclusión es que las autoridades estén convencidas de que la inclusión es posible y que no va a ser un factor de riesgo, porque muchas autoridades piensan que al permitir el ingreso a estudiantes con necesidad educativa va a ser como un bajón en su estatus. Seamos realistas, es lo que se piensa. O que va a haber un retroceso o se van a estancar los demás alumnos y no van a poder seguir avanzando. Que va a ser un obstáculo académico, digámoslo así. Entonces, el primer paso es que las autoridades estén convencidas al 100% de que la inclusión es posible. Si hay ese convencimiento, está todo dado. ¿Por qué? Porque la autoridad va a buscar contratar personal docente que también esté de acuerdo con la inclusión. Va a preocuparse en implementar planes de capacitación direccionados a atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Va a trabajar con los padres de familia de los estudiantes regulares, entre comillas, podríamos decir, para que se dé esa apertura hacia los chicos que tengan alguna dificultad, y va a trabajar con los mismos estudiantes. Entonces, atacando todos esos frentes, pero la cabeza convencida, podremos hablar de que se pueda dar un proceso realmente inclusivo. Ahora tenemos, creo que, un problema, que no todos los docentes están capacitados en esta área de la inclusión o necesidades educativas especiales. Se les ha dado el material, sí, el Ministerio de Educación ha dado material para que se capacite a todos los docentes, deberían todos estar capacitados al inicio de cualquier año escolar para hacer las adaptaciones curriculares. Lamentablemente esto no se ha dado en la práctica. De eso nos puedes hablar, Charbel, ¿cómo podemos hacer para hacer estas adaptaciones curriculares? Porque sí, no tenemos tal vez todos los profesores, los docentes capacitados, pero lo que sí podríamos hacer es capacitarlos. Entonces, ayúdanos, ¿cómo podemos hacer para estas adaptaciones? A ver, el tema de las adaptaciones, ¿no? Dice la ley que el psicólogo del DECE es quien asesora, ¿verdad? Y yo recuerdo... Perdón, el DECE es el Departamento de Consejería Estudiantil. Es quien asesora todo este proceso. Yo recuerdo hace algunos años, cuando ya estuve a cargo de un departamento de consejería estudiantil, antes había tenido un poco de experiencia siendo maestro, ¿no? Siendo mediador, y cuando estuve al frente de este cargo, pues fue lo primerito que leí: el psicólogo es el que asesora. Entonces yo en ese momento, hace muchos años, realmente no sabía cómo asesorar a mis maestros. Y lo que hice, bueno, fue leer, buscar. En algunos países ya habían algunos modelos de adaptaciones curriculares. También recuerdo que fui al Ministerio de Educación. En ese tiempo todavía no teníamos tantos manuales instructivos, pero los estaban elaborando. Entonces sí, en todos estos años he mirado, pues la propuesta del Ministerio es muy buena, pero... en las experiencias con los maestros ya en la práctica, nos damos cuenta que es un documento que realmente solo sirve para guardarlo en la carpetita, ¿no? Es decir, aquí lo tengo, por si acaso venga una auditoría, pero del dicho al hecho...
Entonces no se da. nosotros hemos analizado ese tema y hemos hecho una propuesta. Hemos analizado los instrumentos para evaluar, ¿no? Para ya detectar una necesidad educativa, y los hemos hecho mucho más prácticos, mucho más sencillos, ¿sí? Y el mismo documento, hay un documento que es famoso, que todos los docentes lo conocen, que es el DIAC, es el Documento Individual de Adaptación Curricular. Todos los docentes lo conocen y... Le tienen miedo, Gaby. Entonces, claro, el proceso del ministerio es bastante extenso. Desde mi punto de vista. O sea, dentro de todo el tema administrativo hay que cumplir con el ministerio, de decir cuántos alumnos con necesidades educativas especiales se tienen en cada institución educativa, etcétera. Pero, ¿qué se está haciendo en la realidad de eso? Porque los números, como dice Mireia, se están dando. Hay estudiantes incluidos, entre comillas, a los centros educativos, están adentro, están con el resto de niños, pero parece que son como que una silla más, un pupitre más en el aula, pero no se está haciendo todo el tema para ayudarlos. Mireia, ¿cómo están haciendo ahorita en la institución para poder incluir de verdad a estos alumnos? Mira, yo creo que cualquier institución educativa tiene que ser muy responsable. Tú hablaste de algo, no estamos preparados. Los docentes no están preparados. Ese es el factor que se les olvidó a las personas que pusieron la normativa, porque eso era el primer paso. Pero, o sea, ¿cómo podemos hacer para enfrentar la inclusión? Especializarnos, ya, ser realistas y responsables, o sea, decir, muy bien, en esta institución nosotros vamos a poder incluir a estudiantes con dificultades físicas y con dificultades intelectuales leves. Entonces, toda la institución se prepara para eso, toda la comunidad. Entonces, ahí sí podemos apoyar y ayudar a los estudiantes que vengan con esas dificultades. El momento que ya se esté preparado para eso, tal vez se pueda pensar en otro tipo de discapacidad. Otra institución X por acá dicen, miren, no, nosotros aquí vamos a recibir o nos vamos a especializar o vamos a profesionalizarnos en atender a estudiantes con necesidad educativa relacionada con la discapacidad auditiva. ¿Ya? Es una escuela regular, pero aquí les vamos a ayudar. Acá otra dice, miren, nosotros aquí nos vamos a preparar, pero para atender a estudiantes con dificultad visual. O sea, esa es la respuesta que yo les veo. Exacto. El momento que ya la institución se ha empoderado de la discapacidad que atiende, tal vez se empiece a asumir otro tipo de discapacidades. Eso le veo yo como solución ahorita, porque lo que está pasando en algunas instituciones regulares, no importa que sea fiscal o particular, da lo mismo, te digo, da lo mismo, la situación es la misma. Es que esos estudiantes que ingresan están hasta cierto punto más excluidos que si como cuando estudian en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay quien se preocupe porque ellos mejoren. O sea, no únicamente con darles un espacio en el aula, sino con realmente abrir un proceso de mejoramiento para y estamos en un momento crítico en que los docentes un poco que nos piden que hagamos más bien de nuevo estas escuelas especializadas y es ir en retroceso a lo que ya a lo que hemos avanzado hasta ahora. Entonces, para que no se dé eso, me parece una buena opción, o sea, que las escuelas regulares vayan poco a poco acogiendo algún tipo de necesidad educativa especial que puedan irse desarrollando con su cuerpo docente, y entonces así incluso hay más posibilidades para todos estos niños que necesitan y desean ser incluidos, además tienen el derecho de ser incluidos. De hecho, ya tenemos estos programas. Nuevamente, parece que no se conoce y no sabe, tenemos este programa bicultural, bilingüe bicultural, para personas con discapacidad auditiva que está el Ministerio de Educación impulsando, pero lamentablemente todavía no es conocido en algunas instituciones. Entonces, las instituciones educativas están recibiendo el material del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? ¿Por qué los docentes no están asimilando todo este material que se da? Mira, las instituciones fiscales creo que llega el material, no llega, tiene que llegarles, pero llega, no es que el profesor lo lee. En las escuelas particulares, personalmente en la nuestra, lo que hacemos es buscar cualquier material que sale, nosotros buscamos. A veces nos llega, sí nos llega, buscamos y vemos qué hay que hacer. Muchas veces ni siquiera las mismas autoridades tienen conocimiento de que hay ciertos materiales, entonces sí hay esos desfases, no sé por qué. Pero yo creo que sí nos falta campañas masivas de lectura de lo que hay, porque hay
material muy importante que si se aplicaría un mínimo porcentaje de ese material, estaríamos hablando en otros términos. Tal vez la recomendación no estar tan rígidos con el papel del número de cuántos estudiantes, sino más bien que si escribían una auditoría y hacen un seguimiento, hagan un seguimiento práctico, o sea, qué se está haciendo en el aula, cómo se está enseñando al estudiante con necesidades educativas especiales, más allá de que si tienen el estudiante y está dentro del aula, ¿verdad? Entonces, tú dijiste una palabra mágica que creo que Charlie va a poder explicar, seguimiento. No sé si... A ver, los docentes quieren algo práctico, o sea, ese es el clamor de los docentes, están cansados de tanto papel, entonces quieren que les digamos o que nos pongamos de acuerdo qué hacer con un estudiante, entonces esa es una idea muy, muy importante. Y puedo comentar un poquito la experiencia del lugar donde estamos ahora trabajando. Habíamos ya iniciado con el tema de la sensibilización, de los talleres con padres, con estudiantes, ¿no? Con mediadores, entonces vivir la cultura inclusiva, como decía Mireia, ese creo que es el primer paso. Luego, este paso para hacer la adaptación, ¿no? Nosotros hemos implementado, bueno, utilizando ahora la tecnología se pueden hacer maravillas. Ahora se está elaborando un software, pero hemos utilizado, por ejemplo, un documento compartido en Google, ¿no? O sea, es simple, es algo muy, muy simple, donde es un trabajo en equipo, eso sí. O sea, ¿no? El psicólogo no está solo, o el profesor, el docente solo. O sea, eso es un trabajo en equipo, donde se van incorporando todos los elementos que contempla un DIAC, ¿no? Entonces, eso creo que es muy, muy importante, el recalcar este trabajo que se tiene que hacer en un grupo de personas, ¿no es cierto? Tú decías seguimiento, ese es el tema en el que más se falla, sí, el seguimiento. Creo que es muy importante las reuniones periódicas para evaluar si las estrategias que se están implementando están dando resultado, o tal vez hay que cambiar de estrategias. Sí, porque en este momento se está dando también la evaluación dentro del ser bachiller, que está adaptada para niños, estudiantes con discapacidades o necesidades educativas especiales. ¿Será suficiente con esto? ¿Qué creen ustedes? Con la experiencia del bachiller, hace 2 años, sí, nosotros graduamos en la institución un estudiante con necesidad educativa, grado 2, ¿ya? Y con apoyo del Ministerio de Educación, de las unidades de la Unidad de Apoyo a la Inclusión, la UDAI, del distrito, se logró hacer unas pruebas diferenciadas para este estudiante y logró graduarse con su autoestima 10 sobre 10 y todo. Este año teníamos también un estudiante con dificultad de grado 2, pero no nos fue posible, o sea, nos negaron, dijeron que no, que únicamente las adaptaciones iban a ser direccionadas a los estudiantes que tengan carnet de discapacidad y que sean de grado 3. Okay. Ya. O sea, también hay un tipo de exclusión sí. para los... Bueno, el estudiante se defendió, no sacó un puntaje excelente, pero pudo salir. Pero yo te puedo indicar algunas vivencias. Nuestros profesores fueron también como de evaluadores de otras instituciones. Y una maestra que fue evaluadora dijo, a mí me desesperaba ver un chico con discapacidad intelectual enfrentarse a la prueba de ser bachiller, que para mí dijo era creo que la misma que los demás, solo que le dieron más tiempo. Y ver el estrés que tuvo el chico al trabajar en la computadora, sacó un puntaje muy bajísimo, no sé si pudo pasar la prueba. Entonces yo no sé de qué tipo de adaptación curricular estamos hablando. O sea, hace 2 años yo sí la viví, te puedo decir que el apoyo del ministerio fue excelente. El chico nos direccionaron para hacerles las pruebas adaptadas, que no fueron tomadas en la computadora, fueron tomadas como en la forma que el estudiante podía hacerlo. Fue la directora de la UDAI y aplicó las evaluaciones en un horario diferente al de los otros chicos y se dio el resultado que tenía. O sea, el chico pudo graduarse, no con un excelente puntaje, pero con un puntaje adecuado. Pero en esta vez ya no hubo ese paso, entonces como que nos quedamos en el, adaptaciones curriculares en hacer bachiller. No. Es decir, tenemos el impulso
la normativa, el material. Entonces, en el momento que se lanza, se da con todo en las instituciones educativas, se dan las capacitaciones, pasa un año y nos olvidamos. Y ese es el problema en el que estamos en este momento, que nos estancamos porque ya no se da un seguimiento apropiado. Hay que estar ahí. La inclusión es un proceso que hay que estarle ahí, poniéndole el hombro todo el momento, todo el rato, para que se haga una realidad, como dijo Charol, deje de ser una utopía. Creo que todavía estamos a media utopía todavía. ¿Cuál es el apoyo que necesitamos, Charol? A ver, el apoyo creo que radica en los docentes. O sea, un docente que sea empático, que tenga empatía, que sea optimista, que trabaje en equipo, creo que es muy básico, ¿no es cierto? Eso, entonces, que para no mí piense es que eso. es una pérdida de tiempo la adaptación, sino es una ganancia para todos los alumnos, no solo para los alumnos de educación. Yo les plantearía un reto a las autoridades. Las autoridades tienen que cambiarse de chip, como dije, y dejar de pensar que el permitir el ingreso de un estudiante con cualquier necesidad educativa va a ser un obstáculo en, no sé, en el prestigio o en los avances académicos que tenga cualquier institución. En el momento que pensemos en eso y más bien convirtamos a ese estudiante en un factor de camino a la excelencia o de mejoramiento de calidad, que está comprobado, hay estudios que lo demuestran. Cuando una escuela entra en el proceso de inclusión, genera calidad, porque todo el mundo se empieza a preparar. Entonces va a haber mejor oferta educativa, pero todavía no estamos claros en ese asunto, no entendemos esa verdad. Ahora, quería acotar algo en cuanto a las experiencias que nos cuentan los docentes a nosotros. Claro, al principio, cuando se enfrentan a atender una necesidad educativa, está el temor, eso es un poco normal, el temor por no saber cómo ayudarle. Pero creo que de todos los casos, diría yo un 99% de casos de docentes que en un principio se han negado, ¿sí? No han querido, han querido más bien que no se pongan esos niños en sus aulas, pero ya al final, en un 99% creo que los docentes se han dado cuenta que han ganado, o sea, que han ganado más, que han aprendido, sí, que ha sido una de sus mejores experiencias en la docencia. Y bueno, al final hasta van agradeciendo por haberles puesto este gran reto, ¿no? Porque ellos sienten que han crecido en la parte humana y profesional. Exacto, Sí. es el temor a lo desconocido, que una vez que se enfrentan en eso, como tú dices, se enriquecen. El tema del seguimiento, ya para concluir con esto, se da obviamente más en instituciones públicas, porque es evidente que ahí el ministerio está como que más atrás de que se presente todo por los fondos públicos. ¿Cómo podemos hacer para que instituciones privadas no digan: yo como soy privada tengo el derecho a no ser una institución inclusiva, entonces yo acepto a los alumnos que yo quiero aceptar, o les doy las clases que quiero dar, o el alumno se tiene que adaptar a la escuela y no la escuela al alumno? ¿Cómo podemos hacer para que esto pase también en instituciones privadas? Va a tener que pasar obligadamente, porque ahora con la nueva normativa y como hablábamos de las auditorías, tienes que hacerlo, así no quieras, tienes que hacerlo. Lo hermoso sería que lo hagas con todo el convencimiento, con toda la gana de hacerlo, y no porque tienes atrás a un auditor que te va a estar vigilando y te va a poner una calificación tal vez negativa si no cumples los estándares, porque la ley está, los estándares están, tenemos que cumplir, cuantificar numéricamente, matrícula, pero también hay que hacer seguimiento, porque tenemos que revisar un montón de evidencias, porque ahora todo es de evidencias, ¿no? De que se ha hecho el seguimiento, de qué se ha hecho con estos chicos, cómo se han preparado los maestros, cuáles han sido los procesos que se han aplicado. Entonces estamos obligados a hacerlo. O sea, ya no podemos hablar de que las instituciones privadas no tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Y creo que si vamos a la realidad, tenemos un poquito más de juzgamiento por las autoridades, las instituciones particulares, que las fiscales, ¿ya? Entonces tenemos que hacerlo, tenemos que entrar obligadamente en eso. Creo que algo importante, acotando el tema, algo muy importante son las redes de apoyo, ¿no? Que se establecen de institución a institución. Por ejemplo, la institución en que laboramos siempre está abierta para poder compartir, ¿no? Nuestras experiencias, poder alimentarnos, poder mejorar. Igual nos gusta mucho visitar instituciones que de pronto
tengan alguna propuesta. Yo creo que eso es muy importante. Eso es súper importante. Establecer esos vínculos. Porque he escuchado de instituciones que sí tienen más experiencia en necesidades educativas especiales y vienen a veces de otras instituciones así, ayúdennos, porque ahora, claro, como este ya está totalmente en su capacidad, ya no puede aceptar más alumnos por numéricamente no le da el espacio físico en la institución, entonces necesitan otras instituciones abrir este espacio para personas, estudiantes con necesidades educativas especiales, y vienen así, por favor ayúdennos porque no sabemos cómo hacer y ustedes tienen experiencia. Eso de la red de apoyo es súper importantísimo. Gracias. Trabajo en equipo. Ahí está la respuesta, trabajo en equipo. Estamos exigiendo que los docentes trabajen en equipo. Todas las instituciones deberíamos trabajar en equipo. Y que no tengan miedo las instituciones, decir, le tuve que pedir que me ayude un poco y que me asesore mi institución, que tal vez es mi no sé, mi competencia, no, sino que estamos todos para ayudarnos. Hay que romper esas barreras, definitivamente hay que romper las barreras. Muchas gracias chicos, gracias amigos por estar aquí presentes. Es un honor tenerles aquí porque además les comento, fueron mis compañeros de clase y entonces me emociona mucho tenerles aquí, poder hablar de estos temas que nos enriquecen tanto. Gracias a nuestros televidentes, a nuestros amigos que nos siguen cada semana. Ya saben que tenemos esta posibilidad en las instituciones, además de exigir, porque como decimos una y otra vez en este programa, la normativa está. Lo que pasa es que en la práctica no se vive esta normativa, pero nosotros como sociedad civil, nosotros como personas tenemos derecho de exigir que esto se cumpla. Así que les agradezco una vez más por acompañarnos a su programa Sociedad Inclusiva. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.